Hola, hola, ¿cómo están? Quiero hablar primeramente el efecto de Trump dentro de la bolsa americana y el efecto que podríamos ver en el dólar. Ya, y para esto, primeramente, me gustaría hablar del anterior mandato de Trump en el 2017, ya, y eso incluyendo también cuando salió electo en el 2016. También me gustaría hablar un poquito de las políticas que vamos a ver en este nuevo mandato, ya que puede afectar lo que estamos viendo este año y va a afectar las bolsas y el dólar de una manera significativa. O sea, al final, últimamente el cobre ha estado subiendo, China ha sacado buenos datos, pero estamos viendo la mayoría del efecto de Trump. O sea, hoy día asume y la mayoría de lo que vamos a ver en el mercado es gracias a este caballero, ¿ya? También quiero hablar sobre las predicciones que vamos a ver este mes y últimamente voy a hablar un poquito de las recomendaciones que podemos hacer en este caso, ¿ya? Nosotros igual tenemos comunidades de WhatsApp acá y estaremos enviando información constante sobre cómo abordar este tipo de situaciones y en verdad no se dan muy seguido. Así que hay que aprovechar a estas oportunidades que el mercado nos está dando. Ya. Primeramente, sobre el impacto histórico de las políticas de Trump. ¿Ya? En el primer gráfico, de hecho, y sale un poquito cortado, pero es el de referencia de años, igual que el dólar index del gráfico a la derecha, ya es de 2016 a 2020. Dentro del mercado bursátil pudimos ver un rally. Ya en el 2016 los mercados experimentaron lo que se denominó o lo que pudimos denominarlo como Trump Rally. Ya, y esto principalmente fue por el tema del optimismo inicial basado en las promesas de los recortes de impuestos y la desregularización y los estímulos económicos. ¿Ya? Aquí que pudimos ver que algunos sectores se vieron más beneficiados que otros. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, las empresas de sectores de energía, finanzas, defensa, y estas al final por temas de, por ejemplo, la de energética beneficiaron, por ejemplo, por los menores regulaciones ambientales, los bancos también prosperaron por temas de reformas fiscales, el aumento de tasas y, por ejemplo, la defensa también ganó por el tema del presupuesto militar más alto, ¿ya? Donde pudimos ver un poquito de sectores perjudicados en el tema de las tecnologías y las manufactureras. ¿Por qué? Porque había harta incertidumbre por el tema de la guerra comercial con China y las restricciones con las exportaciones de tecnologías clave, ¿ya? Dentro de este mandato también pudimos ver unos momentos históricos súper importantes como es la guerra comercial con China, que provocó alta volatilidad. ¿Ya? La imposición de aranceles a productos chinos y la respuesta de China generaron mucha incertidumbre a nivel global. Pudimos ver también las cadenas de suministro internacionales, como la manufacturera, que también se vieron súper afectados, y esto, cómo reacciona el mercado con volatilidad. Ya la relación al final comercial entre las dos economías más grandes del mundo sí o sí influye en los precios de las materias primas y en el comportamiento también del dólar, porque al final son los tres factores más importantes dentro del dólar son China, Estados Unidos y Chile. Pero si al final estas son las dos economías más grandes del mundo, nos afecta a nosotros. También en el 2020 tuvimos el tema de la pandemia, ya pudimos ver una caída, pero recuperación rápida por temas de los estímulos en Estados Unidos. Al final, un colapso inicial en los mercados, pero gracias a estos estímulos fiscales y monetarios pudimos ver una recuperación súper rápida, que al final, ¿cómo se vio? Que la Reserva Federal, o sea, la Fed, bajó las tasas de interés a mínimos históricos, ya inyectó liquidez al mercado y esto ¿cómo se pudo ver? En un rebote significativo en índices como el S&P 500, que al final son las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, ¿ya? Y eso por el tema del mercado bursátil en el 2017 en adelante también pudimos ver que en el valor del dólar tuvo un comportamiento súper mixto, ¿ya? ¿Por qué? Porque primeramente hubo un fortalecimiento inicial, donde de los primeros años el dólar se fortaleció y las expectativas de la tasa de interés en más alta. Posteriormente, un crecimiento económico sólido y impulsado por los recortes fiscales. Pero también posteriormente a eso tuvimos la guerra comercial que generó mucha incertidumbre, ¿ya? Esto afectó básicamente la percepción de la estabilidad de los mercados estadounidenses. Al final,
Se sumó también la pandemia, donde la política expansiva de la Fed debilitó el dólar frente a las monedas principales, ¿ya? Para los que están atentos a los mercados, nos dimos cuenta que también las políticas de Trump marcaron un antes y un después de los mercados financieros. Al final, alternando entre un periodo de gran optimismo y momentos de alta incertidumbre, pero su impacto sigue siendo un punto clave para al final entender la dirección futura de los mercados. Así que por eso estamos acá analizando estas cositas y por eso es que ahora también tenemos que ver las políticas propuestas para el nuevo mandato. Eso al final nos va a poner el pie para que los movimientos que vamos a poder hacer como comunidad y sacarle rentabilidad al mercado. ¿Ya? Primeramente, este gráfico se recortó un poquito, pero básicamente estamos viendo el tema de los aranceles y la inflación por la región, ¿ya? Para que tengan como referencia, la tabla de China tiene un 25% de arancel y busca alrededor de un 2,5% de inflación. La inflación va a ser la línea y los aranceles los gráficos de barra, ¿ya? Em, bueno, Donald Trump también ha delineado un retorno a la política proteccionista, ya este tipo súper estadounidense, como de mentalidad proteccionista, capitalista, entonces podemos ver un panorama económico donde vemos posibles nuevos aranceles a las importaciones clave, con el objetivo básicamente de proteger la industria estadounidense, ¿ya? Esto podría traducirse básicamente en costos más altos para las empresas que dependen de material importados como los consumidores finales. Esto como consecuencia también trae al final inflación, ¿ya? Y mayor incertidumbre en el comercio global, donde esto sería muy probable. ¿Qué podemos ver? Que la posible intensificación del comercio comercial, especialmente con China, podemos ver cómo se podría generar una tensión súper alta en el comercio global, ya que podríamos ver afectados, por ejemplo, el sector manufacturero y tecnológico, por el tema de las disrupciones en las cadenas de suministros, como comenté, y también los costos operativos más elevados. ¿Qué podemos esperar en el gasto público? Se podría haber un aumento en el gasto público, especialmente por la infraestructura y defensa, sectores prioritarios también como para la política. ¿Ya? Si bien esto, a ver, impulsaría ciertos mercados y generaría empleos, también podemos ver que esto debería al final un mayor déficit fiscal y la presión alcista sobre las tasas de interés y el valor del dólar, que al final todo se resume en la tasa de interés, por consecuencia el valor del dólar. ¿Ya? Dentro de las políticas fiscales y monetarias, podemos ver que hay unas nuevas restricciones tecnológicas y aranceles a los sectores estratégicos. Como consecuencia, podremos ver de nuevo las cadenas de suministro globales, lo que afectaría la eficiencia y los costos de producción. Y también podemos ver que la relación con China ya posiblemente se intensifique la rivalidad. Esto podría influir en mayores restricciones a las exportaciones e importaciones, ¿ya? Y al final que esto lo afecta mundialmente a todos. Podemos ver un impacto significativo en el comercio bilateral, o sea, con efecto negativo en los comercios globales y el crecimiento económico de ambos países, ¿ya? Y directamente en los mercados emergentes y las monedas asiáticas, ¿ya? Particularmente en la economía dependiente del comercio de Estados Unidos. Y al final, las políticas propuestas buscan reforzar la economía nacional, pero también podrían generar mayores tensiones comerciales, presionar el sistema financiero y esto puede crear una incertidumbre en todas partes, lo que en los posibles meses será súper clave para poder evaluar al final cómo estas políticas en el comercio y en la bolsa internacional va a afectar, ¿ya? Para enero, ¿ya qué podríamos ver? ¿Qué podríamos ver? Primeramente, el nuevo mandato trae movimientos significativos en la bolsa y en la economía global. Estamos súper cerca, de hecho, de máximos históricos en las bolsas, pero hoy día, de hecho, ya partió el día subiendo la bolsa americana, el dólar cayendo, ha estado bien movido y todo esto, como les comenté al inicio, todo va a ser por efecto Trump. ¿Qué podemos esperar dentro de los mercados bursátiles? Mayor volatilidad, sí, un impulso positivo que podría llevar que el US 500, que son las 500 acciones más grandes, como les comenté, o el Nasdaq, por ejemplo, que son las 100 tecnológicas, podríamos alcanzar o superar los máximos históricos, ¿ya? Esto también todo por la expectativa de continuar con las políticas expansivas y estímulos en sectores claves como la infraestructura y defensa, ¿ya? Dentro del valor del dólar,
ya que al final también a nosotros nos importa harto porque se transa harto dentro del broker. ¿Qué podemos ver? En el mercado cambiario el dólar podría apreciarse a largo plazo, ya esto frente al peso chileno, ya, y esto debido a la posible inflación que se pueda generar por los aranceles que traería Trump, por entonces las expectativas de las tasas de intereses que se vendrían más altas por consecuencias en Estados Unidos. Pero Donald Trump también los últimos días ha estado comentando una implementación gradual de aranceles. Ya, básicamente se habló un poquito de mitigar el riesgo del impacto directo y podríamos evitar un poquito las fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Así que ha estado bien movido el tema del mercado cambiario. Por parte de los últimos datos que han salido en Estados Unidos, han salido datos de inflación, desempleo y crecimiento. ¿Qué nos da pie a esto? Básicamente a conocer un poquito cómo está la economía antes de que empiece su mandato. ¿Qué ha salido? Por ejemplo, el CPI de diciembre se moderó con un dato de 3,2% frente a los 3,3% que era lo esperado, y esto básicamente hace que se diga que las presiones inflacionarias están bajo control. Dentro del mercado laboral también podemos ver las solicitudes de desempleo, que básicamente, como podemos ver en pantalla, que se esperaban 217.000, pero se dieron 201.000, que básicamente que nos dice que hay un mercado laboral más estable. Dentro de la tasa de desempleo también, que es un dato súper importante, porque al final el Banco Central lo que busca, aparte de regular la inflación, es regular el desempleo. ¿Y qué podemos ver acá? Que cerraron con un 4,1, mientras se esperaba un 4,2, avanzando en una dirección positiva. Y crecimiento económico también proyectamos una expansión moderada del 2,1. Esto impulsado también básicamente por el consumo y el gasto público. Esto básicamente sienta al final las bases de una economía saludable para 2025, y que podríamos ver que las políticas de Trump están generando harta incertidumbre, pero estos datos, básicamente todos estos indicadores, nos están sugiriendo que podríamos ver un buen 2025, un positivo 2025 para los mercados financieros y la economía eh, moderadamente sólida, por así decirlo. Mira, y para ir cerrando con el tema de las recomendaciones, ya los recientes informes nos dicen que la economía estadounidense está sólida, ya un mercado laboral estable, presiones inflacionarias controladas, y esto aparte combinado con el enfoque proteccionista y los posibles estímulos que está proponiendo Donald Trump, sugiere que podríamos ver un rally bursátil similar al observado en 2017. Ya, para que tengan panorama, porque no se los comenté en las diapositivas anteriores, Trump, cuando fue elegido en 2016, los mercados reaccionaron con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? El Dow Jones, por ejemplo, subió un 5,4% la misma semana, ¿ya? Mientras que el S&P 500 ganó un 3,8% y el Nasdaq avanzó un 3,6%, ¿ya? Esto fue cuando él salió elegido. Pero cuando tuvimos su presidencia en 2017, el Dow Jones creció alrededor de un 0,5% en el día de la inauguración, o sea, lo mismo que podríamos ver hoy día, y que ya está subiendo la bolsa. También acumuló un sólido 1,3% durante la semana, o sea, súper bueno. Y el S&P 500 superó 1% la semana y el Nasdaq el 1,9% la misma semana. Hoy, con expectativas de las nuevas políticas económicas, podríamos ver un camino a presenciar un rally positivo, ¿sí? Y alcanzar nuevos máximos históricos en el mercado. Ya, por último, también queda que se queden más tranquilos, porque nosotros vamos a estar enviando información a nuestras comunidades para que sepan, y vamos a intentar aprovechar estas volatilidades y al final, ¿qué buscamos nosotros? Sacarle rentabilidad al mercado. Y al final todo esto se resume en el efecto Trump de hoy, ¿ya? Así que eso sería mi presentación. Igual yo me voy a quedar un poquito para resolver un poquito de dudas y que me comenten sus consultas. Deme un segundo.